¿Qué podríamos haber esperado de Los Ángeles Azules en un feat con María Becerra? Sino que estén cuartos en tendencia a las 18 horas de haber subido este video. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque María Becerra y Los Ángeles Azules se han juntado y han hecho el amor de mi vida. Así que sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son esas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver con qué nos encontramos. La estética ya es tan Ángeles Azules. Lejos de aquí. Okay. Ay papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte. Sin olvidarme. Esto va a ser una cumbia, ¿no? De mí. Y sí, son Los Ángeles Azules. Y es que de otra forma no podía ser. Pero que es como un regional mexicano. ¿Puede ser? Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. ¡Esa María! Me encanta. Me encanta. Vos sabés que tiene una gran particularidad el comienzo de la canción, que es que arranca vocalmente con todo. Arranca a full, que es, nosotros ya sabemos que el principio de una canción y el final son como las partes más importantes, entre comillas. O lo que más tal vez te llama la atención, ¿sí? Como el principio de, a ver qué va a pasar acá, y el final como... Me gusta. Así. Entonces como que el principio tiene como mucho impacto vocal, porque después baja, fíjate, la intención es súper distinta. Los Ángeles Azules. Ahí va. Y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías. Supongo que la voz que está de coro es de ella, ¿no? Porque suena bastante igual. Igual suena una voz bastante con menos textura, ¿sí? Porque ella cuando canta tiene como como sus particularidades, digamos, su estilo cuando canta. Pero es súper importante que las voces que se hagan estén bastante planas, porque si no choca con el estilo de la voz principal. Entonces, una voz bastante airiosa, como que queda muy atrás, pero al ser tan agudo, toma más presencia también. Pero si no me equivoco, creo que es la voz de ella. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Me encanta. Vámonos lejos de aquí. Muy bien. Ay papi, dime que sí, ¿Está? que ya yo estoy lista para amarte, sin Me encanta. olvidarme de mí. Es como muy... una cumbia media tradicional, no sé, se siente así como... Le siente lo mexicano, creo, pero también como que a María Becerra le queda súper bien las cumbias, o sea, es como que le va como anillo al dedo. Pero no obstante eso, no deja de ser una voz que no empatamos mucho con la cumbia, no sé si les pasa eso, pero queda súper bien. Lo que quiero decir también es que se nota, o sea, si vos la escuchás y no sabés que es de Los Ángeles Azules, se nota que es de Los Ángeles Azules. O sea, tiene como un hilo conductor, todas las canciones de ellos tienen un hilo conductor, como un factor común que hace, como su huella digital, ¿entendés? Que hace que vos sepas que es de ellos. Tiene como su propio gusto, eso está espectacular. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Muy bueno, alta joda. Alta joda. ¡Aquí un casamiento! Me gusta mucho cómo queda la conjunción de los dos estilos. O sea, como siento que pueden convivir los dos estilos, ¿sí? De cada uno, tanto de Los Ángeles Azules como el de María Becerra, pueden convivir y quedan muy bien. Quedan muy bien, no es que uno dejó su estilo para... No, está muy bien hecho también y muy bien las intenciones. Porque tiene una dinámica espectacular que en conjunto con lo instrumental y con lo vocal... Es como que hacen una mezcla todo el tiempo. Cuando baja uno, sube el otro. Cuando sube uno, baja el otro. A nivel intensidad, digo. Entonces queda muy armonioso. Te va llevando. La amo, la amo. ¡La amo! La vamos a conocer con vocalísima, chicos. Que si no conocen el canal, vayan a buscarla, por favor, porque ese canal es lo más. La vamos a estar conociendo en el festival que va a haber ahora el 16 de septiembre. Va a estar ella, va a estar Lali, va a estar Nati Peluso. Va a haber va a estar espectacular. Así que si van, nos vamos a encontrar ahí seguro.
pasaba escuché como aquí. anillo al dedo. Ay papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí. Yo haré lo Sigamos, no pasó nada, no pasó nada. mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Ese amague de quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida es lo más. Hay que usarlo, hay que empezar a implementarlo. Darte toda la noche mi beso y decirte, y si no lo sabías, que Los quiero que hacerte se el amor, conocen. pero el amor de mi vida. De Iztapalapa para la Argentina. ¡Esa! Y de la Argentina para el mundo. Pará, ¿vos sabés que me da como que Los Ángeles Azules es el equivalente a los Palmeras Nuestros de Argentina? ¿Puede ser? ¿Puedo plantear eso? Que me lo dejen en los comentarios, por favor. Es espectacular. Es lo más, María. Es lo más, María. Yo cuando ella salió le puse un montón de fichas. Y están las pruebas en este canal, así que pueden ir a ver los videos. La defendí desde el momento 1 con respecto a lo vocal. Si quieren que hablemos un poco más de esto, los espero en Twitch también para poder hablar de este tema. Porque tengo mis pensamientos con respecto a su voz y a los progresos que ha tenido. Si les gustó este video, coméntenme a ver las cosas que yo les estuve diciendo. Pónganle me gusta y suscríbanse al canal si quieren muchos más videos como este, para hacerle también un seguimiento a Los Ángeles Azules, que siempre nos trae muchísimas satisfacciones. Y María Becerra desde ya también. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.